La magia. Se hace necesario hablar de la magia, principalmente para cuidarnos de hablar de la magia. Al menos con una cuestión de facilidad, de precipitación, de recurso que ya está en la punta de la lengua cuando se quiere nombrar algo significativo o un deseo o algo que va a ocurrir contra lo probable y lo posible y se hace mágico, algo bonito, mágico, algo que me emociona es mágico, algo que sueño con realizar alguna vez, invoco la fuerza mágica. No, no, esto no nos va a llevar a ningún lado y quiero dejarlo claro más que por un acto de honestidad que ya está implícito en el comentario, por un acto de llamarnos a la inteligencia, porque no podemos creer que hay ciertos poderes en mí o fuera de mí que van a actuar justo en el momento en que los necesito por sí solos y apoyando la buena suerte que quiero tener y fomentando las virtudes y emociones luminosas que me hacen bien. No, no porque esto es poco inteligente. Pues estamos allí pensando que la cuestión de la magia va a ocurrir sin esfuerzo o por dádiva, por extensión de regalo de un poder superior, un señor que está en un plano muy especial, o señora que nos dan cosas porque somos como sus hijos, o algo así, o por una cuestión abstracta que llamamos el universo. Entonces el universo me atiende y sabe mis necesidades y va a arreglar las cosas para que yo no tenga penas, nada me falte y vaya yo a la felicidad y la goce. No es así. No es así y por tanto no es así. No hay a la vez prácticas que funcionen relacionadas con estas ideas de la magia como un acto que no me corresponde y que se encuentra en decisión y poder de entidades que están en lo invisible, pero que para ellas sí existo y entonces yo no las veo, pero ellas sí me ven y saben de mis problemas, los van a resolver. Únicamente yo podría cruzar los dedos o hacer una práctica de 12 segundos o de 30 segundos, nunca más de un minuto, para que logre el contacto clave hacia el éxito. O trabajar con una almohada, o con un muñeco de trapo, o con un calzón, o algo así de simple. No, esto es correspondiente a actitudes fomentadas desde la intención del fraude, actitudes bobas que tienen en cuenta que las personas son así de bobas y que van a caer. Nosotros no estamos en esa condición, para nada, para nada. No estamos en condición de aceptar que la magia tenga estos facilismos. Eso es degradante. Además es deshonesto. Es deshonesto porque con ello se busca distraer la atención o capturar la atención con fines para beneficio de quienes promulgan estas enunciaciones baratas. Son superchería, son farsantes quienes dicen eso. Por otro lado, tenemos a la magia como conocimiento, que es
un conjunto de tradiciones que vienen de varios países y de tiempos diversos que pasan por cuestiones muy complejas y que son fomentadas más recientemente por protagonistas que han entregado su dedicación a un estudio profundo de la magia como conocimiento, la magia como arte, la magia como alquimia, es decir, territorio de transformaciones profundas, y la magia como expresión de una intención de realización espiritual. Allí creo que es menester tomar el compromiso de conocimiento, pero un compromiso a sabiendas de que lo que se va a desarrollar en este campo es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere una entrega constante, un estado de alerta permanente y cada vez más refinado. También requiere de la expansión de la facultad de creatividad, porque no es un territorio donde en el conocimiento se alleguen cuestiones que hay que memorizar y practicar pie juntillas, ¿no? Son cuestiones plásticas, muy flexibles, que uno tiene que afinar, ecualizar en coherencia con los procesos individuales de vida. Ahí se requiere creatividad. Entonces estamos en un territorio que hace una invitación abierta a volvernos más inteligentes. Volvernos más inteligentes no quiere decir volvernos menos sensibles. Al contrario, lo opuesto. El incremento de la inteligencia es un incremento de la sensibilidad y un poner las emociones desde un lugar correcto de funcionamiento. Esto ya lo vimos cuando hemos recibido la lección del maestro Pedro Uspensky al respecto de las emociones negativas. Son pseudoemociones. Realmente la mayor parte de lo que el maestro Ouspensky denomina emociones negativas son producciones erróneas del centro intelectual. Son pensamientos degradados hacia una emoción incompleta, castrada, parcial. Tenemos el centro emocional sin trabajar realmente porque sus funciones han sido sustituidas por el centro intelectual. En integración del centro motor, el centro de la dinámica física, el centro emocional, el centro del fomento de nuestra vida emocional correctamente empleado y el incremento del centro intelectual a través de focos de atención muy precisos dirigidos hacia el conocimiento, es como puede prosperar el trabajo mágico. Existe la pregunta, que puede ser una pregunta que vuelva constantemente, de si se nace para eso con facultades, he ahí, innatas, o se adquieren. Si cualquier persona puede entrar en este territorio epistemológico, la magia. Bien, yo en particular creo que eso no importa mucho. Sin duda, sin duda, nos hemos encontrado con personas que dan testimonio de que sí hay una condición innata que se inclina al desarrollo del trabajo mágico. Incluso en personas que uno menos esperaría, porque evidentemente no tienen cortes de personalidad afines a lo que pensaríamos que es un trabajo simbólico de transformación espiritual. Y sin embargo, poseen cualidades muy importantes
para, si lo decidieran, abordar ese trabajo mágico. Pienso, por ejemplo, en una, en una mujer que encarnaría la figura de la rubia tonta, un arquetipo, esta heredera que en un momento hace, que será 15, 20 años, era muy famosa, salía en todas las revistas, veleidosa, su vida se dedicaba a comprar y a exhibirse en las discotecas. Paris Hilton. Paris Hilton, sin embargo, a estas em, condiciones de su personalidad evidentemente banal, ha sido una persona con grandes capacidades para el trabajo mágico. Tremendas. Nunca le importó, al parecer. No sabemos realmente. No sabemos si lo está realizando y por eso desapareció, si lo estuviera ya realizando en esa época en que su personalidad tenía un escaparate público tan fuerte y precisamente esa caricatura de la rubia banal, veleidosa, era una mascarada para ocultar su trabajo de bruja. También tenemos personas que se afanan eh, en querer ser brujas o magos. Cómo gastan tiempo, dinero, energía, diciéndole al mundo que son los elegidos, poco menos que un avatar del cosmos. Eh, Tienen en la punta de la saliva la expresión esotérica, recomiendan masajes, técnicas, invocan ciertos símbolos. Quieren ser los primeros en demostrar que saben y que son maestros. Estas personas también pueden estar desvalidas para el trabajo mágico. Y de hecho lo están, porque es una pretensión nada más de su falsa personalidad. Yo no digo ego, ¿eh? Yo no digo ego, porque para mí el ego es diferente. Ah, cualquier otro podría decir, pues sí, es que es su ego quien está actuando. Yo no menciono que el ego tenga que ver con la falsa personalidad. Para mí el ego es una estructura psíquica más inclinada a favorecer el trabajo mágico, el self en inglés. Entonces tenemos aquí ante esta pregunta, por eso la toqué, porque me parece significativa para entrar en tema, ¿qué se necesita? El tema es, ¿qué se necesita para desarrollar el trabajo mágico? Ya sea que estudio, que alerta, que dedicación, que compromiso, que determinación. Claro que sí. Pero ¿qué necesito de base? Algo que sea una clave. El cuidado, perseverante, con afán de investigación, compromiso absoluto y atención en la creatividad de las energías que nos constituyen. No se puede avanzar en cualquier sendero del trabajo mágico si si uno mismo no está en contacto con el estudio, comprometido, alerta, de creatividad, de investigación acerca de nuestras propias energías. Porque de aquí, de este estudio, parte todo lo que podemos considerar no solamente el desarrollo, sino el resto de las bases. Ahora, ¿cuáles son el resto de las bases? Todavía no hablas del desarrollo. No, es que esta es una base, pero hay más. La atención es otra base fundamental. Sin atender la atención, nada se puede lograr.
La investigación de las múltiples energías que nos conforman y la atención nos llevan a otra dimensión de base, de los cimientos, igualmente importante, el cuidado e incentivación creativa de la producción de imágenes. Constantemente producimos imágenes todo el tiempo. Esta producción de imágenes es de tipo diverso. Hay imágenes somáticas, hay imágenes visuales, hay imágenes verbales que digo exteriormente, como estoy diciendo ahorita, a ti que me vas a escuchar en algún momento, compañera, compañero, me lo digo a mí para decírtelo a ti también. Hay imágenes que me digo en silencio, hay imágenes verbales que escribo, hay imágenes verbales que leo, hay imágenes también, ya había dicho yo imágenes visuales, pero también es necesario decir imágenes visuales que yo produzco en el interior mío y también aquellas que consumo desde el exterior. Imágenes auditivas, imágenes que tienen que ver con los sentidos de la memoria. Los sentidos de la memoria o las diversas memorias, porque son varias. Hay memoria de los órganos, memoria muscular, memoria de los huesos. Hay este tipo de memoria que Sócrates evocaba como base del conocimiento, recordarás, ¿no? La reminiscencia. Yo no enseño nada, decía Sócrates, o se dice que dijo. Yo lo que provoco es que la persona recuerde. Yo soy partero de almas, decía, ¿no? Yo hago nacer al alma a través de la reminiscencia y de la técnica que llamó la mayéutica, esta técnica de diálogo. Y aquí nos vamos a otra base, la técnica. La magia es en una gran parte, y sobre todo cuando se trata del campo ritual, el desarrollo de técnicas. Técnicas son procesos y procedimientos. Ahí está definido muy bien. Un procedimiento es cómo hago algo. Un proceso es el devenir de la aplicación de ese procedimiento. Venturosamente, estamos en un gran momento para la práctica mágica porque tenemos muchos recursos. Y también es un momento complicado, precisamente porque tenemos muchos recursos. Entonces, esos recursos dan su cuerpo de conocimiento en paradojas. Por ejemplo, la paradoja de que en varios países, como en el cual yo transmito ahora, México, existen conocimientos mágicos vigentes y múltiples de parte de numerosas sociedades de tradición, que en diversos contextos son llamadas sociedades indígenas o comunidades indígenas o grupos indígenas. En otros contextos son incluso llamados tribus. Vamos a ver. Aquí no se trata de definir cuál sería el nombre correcto, sino de ver que esos colectivos tienen a la magia en una consideración que no tenemos nosotros. Para ellos, para estos grupos humanos llamados indígenas, la magia no es una práctica ni un conjunto de procesos relacionados a la práctica. Existe, claro, existen técnicas, pero es mucho más. Es algo que nosotros, quienes estamos fuera de ese ámbito, no tendremos. Es una cosmovisión. La magia es el mundo, su mundo, porque viven
en el mundo de una cosmovisión mágica. Quienes no nacimos allí, incluso los más avesados antropólogos, sociólogos, etnólogos, no van a poder penetrar a ese mundo. ¿Por qué? Si tú estudias, por ejemplo, a tribus despectivamente llamadas así por antropólogos reconocidos como Levi Strauss, como Marcel Mauss, hablan de las tribus, de los primitivos, ahí ya estás marcando a esos grupos con una diferencia de poder, totalmente. Freud, ¿no? Hablando de la herencia de los miedos de las tribus primitivas. Él usa ambos vocablos, las tribus primitivas. También usa el vocablo de los bárbaros. Vea un libro famoso de Freud, Tótem y Tabú, lo aberrante de las costumbres de los bárbaros. Bueno, son estudiosos que desarrollarán su saber muy acreditado en sus sociedades, pero no han tenido realmente un involucramiento coherente con las realidades de los grupos humanos que viven en pensamiento mágico. Ni lo tendrán. Ujú. Para conocer, por ejemplo, el pensamiento mágico de ciertas regiones del sureste de México, necesitaríamos conocer cómo se transmiten sus sentimientos, sus emociones y sus ideas, y por tanto tendríamos que ser expertos hablantes en zapoteco, en mixteco, en chontal, en triqui, en tojolabal, en diversas lenguas de la región para vivir eso de una manera un poco más completa. Entonces está esa paradoja. Tenemos al parecer mucho conocimiento que abreva al respecto de ella, a la vez eso genera una serie de confusiones que van a dar lugar a cosas tan aberrantes como los cursos de chamanismo. No puedes estudiar para ser chamán. El chamán, ni siquiera podemos ser chamanes quienes no estamos dentro de esos ámbitos de esa cosmovisión. Quienes no nacimos en esos grupos humanos. No, es imposible. Así que si alguien te encuentras, que como en las redes aparecen mujeres y hombres que dicen, yo me inicié como chamán, yo recibí de un espíritu que se me apareció cuando tomé ayahuasca y me dijo, tú ahora eres la chamana. Eso es una falsedad de un corte muy barato, muy vulgar, muy grosero. No es posible hacer eso. Eso no eh, nos excluye a quienes participamos de la sociedad industrial, no nos excluye del campo de la práctica mágica, solamente que participamos de otro modo. Y también, como en México, más que en otros países en los que he estado, que no son muchos, pero pienso más que en España, sí, más que en Argentina, sí, más que en Italia, sí, más que en Alemania, claro. Quizá no tanto en Bolivia o en Ecuador, donde también he estado, allí no. Y creo que tampoco, por ejemplo, en Colombia, donde muy pronto quiero estar. No he estado, pero muy pronto quiero estar. Quizá quienes estemos en un contexto histórico personal de ubicación en el ámbito de las sociedades industrializadas, tenemos más contacto con efectos de ese mundo mágico que deviene de la cosmovisión de las sociedades de tradición o sociedades indígenas. Tú sales en México a cualquier poblado, incluso en varias ciudades, no en todas, pero en varias ciudades, sobre todo del centro hacia el sur, el pensamiento mágico pervive en todos los campos del tejido social. También es una paradoja que
lo que se esté difundiendo con mayor acento ahora sea producto de, sobre todo señores, varones, ingleses, que no quisieron hacer público esto, sino que fomentaron la aparición de sociedades secretas. Pienso en gente que viene de finales del siglo XIX hasta un poquito avanzada la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX. Austin Osman Spare, Aos, este mago que además fue un gran artista. Gente que convivió con él, por supuesto, Aleister Crowley, también inglés. Por supuesto, Kenneth Grant, también inglés. Más recientemente, uno de los fundadores de la magia del caos, Peter G. Carroll, el autor del Libel Null, también inglés. Pues estos hombres de las Islas Británicas, que repito, trabajaron magia ceremonial y fueron proclives a formar sociedades secretas, Astram Argentum, el Telema, la Otto, la Orden Templi Orientis, em, una nueva corriente de gnosticismo. Hay que recordar que el gnosticismo viene desde las postrimerías de la época clásica de Grecia, pero una nueva corriente allí, la orden tifoniana también, de la cual Kenneth Grant fue líder. Querían hacer magia ceremonial en sociedades secretas y ahora son, aparecen como fomentadores históricos de la magia que pulula en las redes sociales. Bueno, eso es una paradoja también, ¿no? Vamos a seguir con este tema, pero me gustaría enfatizar una práctica para darle cauce a esto y que no se quede en un bla, bla, bla. Si te sientes involucrada o involucrado en el camino mágico, además de estudiar cuanto puedas seriamente y de poder discernir lo que es colaborador o incluso llamémoslo útil, lo que es de servicio para tu trabajo de lo que es basura, evidentemente. Además de eso, una práctica que sea cual sea la línea de trabajo mágico que sigas, es una práctica primordial. Cuida las imágenes que produces, sobre todo las imágenes que te das a ti misma, a ti mismo. Ya es bastante cuidar lo que das a los demás, pero no puedes poner cuidado en las imágenes que das a los demás sin principalmente poner extremo cuidado a las imágenes que te das a ti mismo. Es tu responsabilidad completamente. Si sientes que esto no es posible, porque quizá digas, es que mi mente funciona de manera caprichosa, aleatoria, y no tengo control sobre mis imágenes, entonces tienes que llamarte a un proceso de cuidado extremo de eso. Ponerle un alto a las cuestiones que te hacen divagar, hacer un pensamiento crítico en análisis de qué cuestiones me hacen divagar si siento que no puedo cohesionar lo que Emilio me sugiere, mis imágenes energéticas, sexuales, intelectuales, las imágenes visuales que yo mismo produzco en diversas regiones de mi interior.
Siento que van y vienen, que aparecen por pedacitos, que se mezclan, a veces aparecen como una caricatura y luego toman cuerpo de recuerdo veraz y luego son trozos de cosas que leí y tengo pensamientos morbosos y repito constantemente algo que escuché y se me quedó pegado y entonces es algo vicioso. Hay que cohesionar y eliminar producciones basura. No estoy diciendo, fíjate qué bien, yo me expresé correctamente. No estoy hablando de eliminar las imágenes basura, sino la producción de imágenes basura. No solamente al producto de la producción, sino a la producción misma. Debo dejar de producir imágenes tontas, imágenes vulgares, imágenes innecesarias, imágenes obscenas, imágenes que me torturan, imágenes que me ponen en una situación de debilidad, imágenes que favorecen el dominio del otro sobre mí. Debo de cortar eso, debo de cortarlo de inmediatamente, es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. No le puedo endilgar a la vida o a Dios o a mi esposa o a mis hijos el hecho de que me estén cagando la existencia, y mucho menos algo ya tan abstracto como al país, a la política, al presidente en turno, a los maestros. Es mi responsabilidad. Eso no niega que haya factores de daño y maldad de fuera que me pueden impactar, pero créeme que muchas veces esos factores pueden ser que yo los esté propiciando más a mi interior. Quiero leer una parte de un libro que te voy a pasar que es bastante útil para dar una visión de uno de los personajes. Realmente es de varios, fíjate. El libro es sobre un personaje, Aleister Crowley. El libro se llama Aleister Crowley y el Dios oculto. Ese libro fue escrito por Kenneth Grant, quien conoció a Austin Osman Spare, quien fue amigo de Crowley y socio mágico de Crowley, quien se divorció de Crowley, es decir, se separaron, quien tuvo toda una vida de mucho compromiso en la investigación, la publicación, las relaciones del mundo de la magia hacia mitad del siglo pasado. Kenneth Grant es el autor de este libro. Dice Kenneth Grant, Crowley sostiene en su diario mágico que toda magia es un acto à rebours, está en francés, en dirección contraria, a contracorriente. Que toda magia es un acto en contracorriente o en dirección contraria, esto es, contra el estado natural de conciencia. El estado natural de conciencia. Habría que explicarnos cuál es el estado natural de conciencia a contracorriente del cual va la magia. Bueno, es el estado de conciencia que no es natural. Yo entiendo que aquí Kenneth Grant habla de lo natural como lo que ya está instituido, no como lo que viene de la naturaleza, sino como el estado de normalidad de la conciencia, sin aclararnos que ese estado es un estado inducido por la estructura social en la persona. Más adelante dice, entiendo que la magia, esta es una cita de Crowley, es algo que tiene que ver con la inversión de cualquier orden existente. Ahí vemos más claro esto. O sea, los órdenes existentes son órdenes normados. La magia tiene que ver con la inversión de estos valores. Más adelante tiene una cuestión más desarrollada, la magia, y esto viene precisamente no de Crowley nada más. Crowley lo toma, pero realmente esto viene del libro del placer de Austin Osman Spare, el mago Aos.
La magia es el florecimiento pleno de la idea obsesiva como tal. La idea obsesiva está dotada de genio. Que éste sea positivo, es decir, creativo, constructivo, inventivo, o que adopte el aspecto pasivo de capacidad para recibir impresiones, depende del individuo. Esto es muy importante y tiene todo que ver con lo que acabo de mencionar. Lo voy a repetir. La magia es el florecimiento pleno de la idea obsesiva. Tu petición tiene que ser la idea obsesiva. Tu petición. El telos que uno elige. El propósito. Ahí está. Arraiga en ella y florece plenamente. Hay que hacerla florecer, como dije al inicio. No es un hecho que se dé naturalmente o porque el universo conspira, eso es una farsa. Bueno, como tal, está dotada de genio, está dotada de una energía ya especial, a eso se refiere con que esté dotada de genio. No es cualquier energía, no es cualquier conjunto de energías. Que este genio sea positivo, creativo, constructivo, inventivo, o que adopte el aspecto pasivo de capacidad para recibir impresiones, depende del individuo. Toda la responsabilidad depende del individuo y esto que está diciendo Crowley, haciendo eco del pensamiento de Aos, es completamente el cuidado de nuestra producción imaginativa. Uno de los objetivos de la magia es el de comprender la naturaleza de la obsesión como para ser capaz de materializar su poder, no de expresar u observar simplemente su operación. No solamente soy testigo del hecho en una cuestión de pasatiempo, de turismo mágico, sino estoy en una encrucijada, ¿se entiende? Puedo quedarme deleitándome con los símbolos, con las historias, con los libros, visitarlos así como un turista, porque me inspiran y porque de repente en una conversación me son útiles para que se me tome como alguien distinguido, alguien diferente, me quedo en lo superficial y ya es. Ahí yo decido quedarme y no me molesten más. Pero si decido abrazar toda la condición de poder de la facultad mágica, venga de donde vengan sus tradiciones, tengo que ahondar en la naturaleza de mi telos, de mi obsesión, de mi petición. Solo así seré capaz de materializar el poder de ese telos. Y este es un tema, por supuesto, que va a seguir, porque habría que ver en un siguiente módulo cuál es el papel de la danza en esto. Y esto, pues, me encanta. Gracias por escucharme.